La copa de champán se le resbaló a mi nuera de la mano en el momento en que cayó al suelo. La madre de Jessica, Helen, estaba convulsionando en el suelo de mármol de mi cocina, con espuma acumulándose en las comisuras de la boca. Y lo único que podía pensar era, bueno, eso no debería haberle pasado a ella. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Antes de contarte cómo llegué a este punto, déjame aclarar algo. He pasado 70 años en esta tierra y no he sobrevivido en el despiadado mundo de los negocios por ser estúpida. Cuando alguien intenta envenenarte en tu propia fiesta de jubilación, te das cuenta, sobre todo cuando esa persona ha estado mirando tu cuenta bancaria como una mujer hambrienta mira un festín. 2 horas antes mi cocina estaba llena de risas y celebración. Acababa de vender mi empresa de consultoría por 21 millones de euros. No estaba mal para una empresa que había construido desde cero después de que mi marido falleciera hace 15 años. Michael, mi hijo, había insistido en organizar esta fiesta. Mamá, te mereces celebrarlo, me había dicho, con esos sinceros ojos marrones suyos trabajando horas extras. Deja que Jessica se encargue de todo. Tú solo relájate y disfruta. Debería haber sabido que algo iba mal cuando Jessica se ofreció a hacer de anfitriona. La mujer que normalmente se quejaba de tener que llenar el lavavajillas se convirtió de repente en una diosa doméstica, arreglando flores y puliendo cristales como si su vida dependiera de ello, lo cual, al final, probablemente era así. La fiesta fue encantadora, eso hay que reconocerlo. Asistieron unas 30 personas de mi vida profesional, algunos vecinos y familiares. Jessica incluso había contratado a un camarero. Nada es demasiado bueno para ti, Sara, había exclamado, apretándome el brazo con esas uñas perfectamente cuidadas que costaban más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Estaba charlando con mi antiguo socio cuando lo vi. Jessica estaba de pie junto a la mesa del champán, mirando a su alrededor nerviosamente antes de sacar un pequeño frasco de su bolso. Se me heló la sangre al ver cómo vaciaba el contenido en una copa concreta, la que tenía una pequeña mella en el borde y que yo siempre usaba en las fiestas. Ahora bien, una persona sensata habría gritado, habría llamado a la policía, la habría confrontado allí mismo. Pero he aprendido que a veces la mejor manera de atrapar a una serpiente es dejar que piense que ha acorralado a un ratón. Así que sonreí, asentí con la cabeza a lo que fuera que mi socio comercial estuviera diciendo sobre las tendencias del mercado y seguí observando. Jessica tomó mi champán adulterado y comenzó a caminar hacia mí, con una máscara de preocupación filial en el rostro. Sara, pareces cansada, dijo, ofreciéndome la copa. Toma, bebe un poco de champán, te lo has ganado. Cogí la copa, le di las gracias efusivamente y esperé. Unos 10 minutos más tarde, cuando estaba distraída enseñando su nueva pulsera de tenis a los vecinos, cambié discretamente las copas con su madre, Helen, que estaba de pie cerca con aspecto bastante perdido sin una copa. Helen siempre había sido un poco despistada. Pobrecita. Cogió la copa más cercana sin pensar, la que yo acababa de colocar junto a su bolso. En 5 minutos estaba elogiando el interesante sabor del champán y preguntándome si lo había pedido en algún sitio especial. El resto, como se suele decir, sucedió bastante rápido. Me arrodillé junto a Helen mientras Jessica gritaba que alguien llamara al 999. Su actuación de conmoción y devastación era casi convincente, casi. El problema de ser un asesino es que el pánico genuino y el pánico falso
se ven muy diferentes cuando sabes en qué fijarte. ¿Qué ha pasado?, preguntó mi hijo Michael, abriéndose paso entre la pequeña multitud que se había reunido. Estaba pálido, pero percibí algo más en su expresión, una rápida mirada hacia Jessica que duró una fracción de segundo más de lo normal. No lo sé, sollozó Jessica, agarrándome del brazo. Se ha desmayado. En un momento estaba bien y, al siguiente, señaló con gesto de impotencia a su madre, que ahora estaba inconsciente pero aún respiraba. Gracias a Dios. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Mientras atendían a Helen y la subían a una camilla, me encontré estudiando el rostro de mi hijo. 32 años de maternidad me habían enseñado a leer sus estados de ánimo como si fueran patrones meteorológicos. En ese momento, parecía un hombre que veía cómo sus planes, cuidadosamente trazados, se desmoronaban en tiempo real. ¿A qué hospital?, le pregunté al paramédico jefe. Al St. Mary's. ¿Es usted familiar? Amiga íntima, respondí, mirando significativamente a Jessica, que estaba demasiado ocupada hiperventilando como para darse cuenta. Iré detrás en mi coche. Michael se adelantó rápidamente. Mamá, no hace falta que hagas eso. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú quédate aquí. Limpia lo que haya quedado de la fiesta. Qué considerado. Mantener al objetivo en casa mientras averiguaban qué había salido mal en su pequeño plan. Tonterías, dije con firmeza. Helen es prácticamente de la familia. Voy a ir. Cogí mi bolso y las llaves antes de que nadie pudiera discutir. En el hospital me aseguré de permanecer lo suficientemente cerca como para escuchar las conversaciones del personal médico. El estado de Helen figuraba como intoxicación aguda, causa desconocida. El médico mencionó algo sobre alcaloides vegetales a la enfermera, con suficiente detalle como para hacerme pensar que alguien había investigado sobre toxinas imposibles de rastrear. Jessica caminaba de un lado a otro por la sala de espera, con sus tacones de diseño resonando contra el linóleo como un metrónomo, contando los segundos de su ansiedad. Michael estaba sentado rígidamente en una silla de plástico, con su teléfono vibrando constantemente con mensajes de texto. Parecía reacio a responder. «Esto es terrible», dijo Jessica por quinta vez. «Pobre mamá, no entiendo cómo ha podido pasar». Le di una palmadita en el hombro con simpatía. «Estas cosas suelen ser misteriosas, querida. Seguro que los médicos lo averiguan». Luego añadí casi con indiferencia. «Sabes, es una suerte que no bebiera mucho champán. Solo tomó unos sorbos antes de desmayarse». Jessica vaciló casi imperceptiblemente. «¿Champán? ¿Crees que el champán causó esto?» «Oh, estoy segura de que no es nada», dije con un gesto de indiferencia. «Solo la mente de una anciana buscando patrones donde no los hay». Pero Jessica se había puesto un poco más pálida y le temblaban ligeramente las manos mientras cogía su café. Michael observaba nuestra conversación con la intensidad de un halcón estudiando ratones de campo. 3 horas más tarde, un médico salió para decirnos que Helen estaba estable, pero que tendría que pasar la noche en observación. «Las pruebas no han sido concluyentes», dijo, «pero lo que haya ingerido se está eliminando poco a poco de su organismo». «¿Podemos verla?», preguntó Jessica. «Solo la familia y está sedada. Será mejor que vuelvan mañana». Cuando salimos del hospital, Michael me acompañó a mi coche. «Mamá, quizá deberías quedarte con nosotros esta noche. Después de lo que ha pasado, me sentiría mejor si no estuvieras sola». Qué considerado. Sobre todo porque la pequeña emergencia médica de Helen probablemente les había dejado preguntándose si yo sospechaba algo.
La respuesta era sí. Por supuesto que sí. Pero ellos aún no tenían por qué saberlo. Es muy amable por tu parte, cariño. Pero estaré bien. Tengo ese nuevo sistema de seguridad, ¿recuerdas? Le di un beso en la mejilla y me metí en el coche, observando por el retrovisor cómo él y Jessica mantenían lo que parecía una urgente conversación en voz baja en el aparcamiento. De vuelta a casa, me serví una copa de champán de una botella recién abierta, por supuesto, y me acomodé en mi estudio. Era hora de averiguar exactamente qué había planeado mi querida familia para mí y, lo que es más importante, qué iba a hacer al respecto. Pasé la noche haciendo algo en lo que me había vuelto bastante buena en 45 años de carrera: investigar. No del tipo que se hace con ordenadores y bases de datos, del tipo que se hace con una memoria clara y una mente sospechosa. El envenenamiento de Helen no fue aleatorio y, desde luego, no fue un accidente. Alguien había planeado matarme en mi propia fiesta, probablemente con la esperanza de que pareciera un ataque al corazón o un derrame cerebral. A los 70 años esas cosas pasan. Nadie cuestiona que el corazón de una mujer de éxito falle por el estrés de vender el trabajo de toda su vida. Pero, ¿por qué? Esa era la pregunta del millón, ¿no? Preparé café a las 5 de la mañana y me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas, escribiendo todo lo que sabía sobre la situación financiera de Michael y Jessica. No era nada bonito. El estudio de arquitectura de Michael había estado pasando apuros desde la recesión y el negocio de joyería boutique de Jessica era más un hobby que una fuente de ingresos. Vivían bien, demasiado bien para sus ingresos reales. La hipoteca de esa ridícula casa en Surrey era 3 veces más de lo que podían permitirse razonablemente. El BMW y el Mercedes que tenían en la entrada no estaban pagados. Solo los hábitos de compra de Jessica podrían financiar el presupuesto educativo de un país pequeño. Yo les había ayudado, por supuesto. ¿Qué madre no lo haría? Unos cuantos miles aquí y allá, cuando Michael mencionaba que algunos meses estaban justos. La entrada de la casa, cuando Jessica lloraba porque quería formar una familia en el barrio adecuado. La matrícula del colegio privado para Emma, cuando insistían en que los colegios públicos no eran lo suficientemente buenos. Mirando los registros de mi chequera, les había dado casi 180.000 euros en los últimos 5 años. Los llamaba regalos, inversiones en su felicidad, nunca préstamos. Eso habría sido de mal gusto. Pero ahora me preguntaba si ellos habían visto esos regalos de otra manera, menos como generosidad maternal y más como pagos anticipados de una herencia que estaban deseando cobrar. El teléfono sonó a las 7:30. Jessica llamaba para ver cómo estaba. «Sara, no he podido dormir en toda la noche pensando en ti», dijo con voz llena de preocupación. «¿Después de lo que le pasó a mamá? Me preocupa que quizá hubiera algo en la comida o en las bebidas. No te has encontrado mal, ¿verdad?» Qué considerada por su parte comprobar si su veneno había dado en el blanco. «En absoluto, querida. Me encuentro bien. ¿Has sabido algo más de Helen?» «Los médicos dicen que hoy podrá irse a casa. Creen que quizá comió algo que le sentó mal antes de la fiesta. Ya sabes cómo es con sus medicamentos. Probablemente tomó algo con el estómago vacío. Helen Peterson era muchas cosas, pero descuidada con la medicación no era una de ellas. La mujer organizaba sus pastillas como si fuera una operación militar, con envases etiquetados y recordatorios en el smartphone. «Qué alivio», dije. Me preocupaba que pudiera haber sido algo de la fiesta. Eso habría sido terrible. «Oh, no, definitivamente no», dijo Jessica rápidamente.
Los médicos dejaron muy claro que no fue una intoxicación alimentaria, solo una de esas cosas. Era interesante lo rápido que quería cerrar cualquier investigación sobre lo que había pasado en mi casa, casi como si le preocupara que alguien pudiera analizar el champán que quedaba. Después de colgar, fui a la cocina y miré la botella que Jessica había abierto para la fiesta. Todavía estaba 3/4 llena, inocentemente colocada en la encimera. Me pregunté qué pasaría si la llevara a un laboratorio para que la analizaran. No es que necesitara pruebas para mí misma. Sabía lo que había visto, pero las pruebas podrían ser útiles más adelante. El timbre sonó a las 9. Michael estaba en el porche con una caja de pasteles de mi panadería favorita, con el aspecto de un hijo preocupado. Pensé que quizá querrías desayunar, dijo, dándome un beso en la mejilla. Probablemente no comiste mucho ayer después de todo lo que pasó. Le dejé entrar y preparé café, mientras él colocaba los pasteles en un plato. Al verlo moverse por mi cocina, abrir armarios que conocía desde niño, coger el azúcar sin preguntar dónde estaba, sentí una extraña tristeza. Seguía siendo mi niño pequeño, el que me traía dientes de león y exhibía con orgullo sus dibujos del colegio en la nevera. ¿Cuándo se había convertido ese niño en un hombre que se quedaba de brazos cruzados mientras su mujer intentaba asesinar a su madre? ¿Cómo lo llevas, mamá?, preguntó, sentándose frente a mí en la mesa del desayuno. Ya me conoces. Se necesita algo más que un poco de emoción para sacudir estos viejos huesos. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Eso es lo que me temía. Una cosa extraña que decir. Bebí un sorbo de café y esperé. La cuestión es, continuó Michael picando un bollo danés, que Jessica y yo hemos estado hablando de tu situación. ¿Mi situación? Tienes 70 años, mamá. Vives sola en esta casa tan grande, con todo ese dinero de la venta. Hizo un gesto vago. Me parece mucho para que lo gestione una sola persona. Ahí estaba, la preparación para lo que fuera que tuvieran planeado a continuación. Agradezco tu preocupación, querido, dije, manteniendo un tono de voz ligero. Pero hasta ahora me las he arreglado bastante bien. Michael se inclinó hacia adelante, con expresión seria. ¿De verdad? Quiero decir, el accidente de ayer con Helen, ¿y si hubieras sido tú? ¿Y si te hubieras desmayado y nadie te hubiera encontrado durante horas? Su audacia era impresionante. Estaba utilizando su fallido intento de asesinato como argumento para justificar por qué necesitaba su protección. Michael, Helen se desmayó en una fiesta con 30 testigos y los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. No lo consideraría precisamente una advertencia sobre vivir sola. No me refería a eso. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que recordaba de su adolescencia, cuando estaba a punto de pedirme algo que sabía que yo rechazaría. Mira, Jessica y yo hemos estado investigando un poco. Hay algunas comunidades muy agradables para personas mayores activas, lugares donde tendrías gente a tu alrededor, actividades, personal médico in situ. Ah, la propuesta de la residencia. Qué conveniente que ya hubieran estado investigando opciones para mí. ¡Qué detalle!, dije. Y supongo que habéis encontrado algo concreto. En realidad, sí. Sacó su teléfono y me mostró una página web muy atractiva. Sunset Manor. Está a solo 20 minutos de nuestra casa, así que podríamos visitarte todo el tiempo. Tienen un campo de golf, un spa, actividades culturales. Es más como un resort que como una residencia de ancianos.
Estudié las fotos de personas mayores sonrientes jugando al bridge y haciendo aeróbic acuático. Todos parecían tan tranquilos y contentos, probablemente porque estaban muy medicados. Lo único es, continuó Michael, que suele haber lista de espera, pero si alguien quisiera mudarse rápidamente, tendría que pagar la cuota de entrada completa por adelantado. Es una cantidad considerable, unos 350.000 euros, pero lo cubre todo: alojamiento, comidas, atención médica de por vida. 350.000 euros. Eso supondría un buen pellizco en mis activos líquidos, ¿no? Y una vez que estuviera a salvo en Sunset Manor, ¿quién tendría el poder notarial sobre los 20 millones de euros restantes? ¿Quién tomaría las decisiones sobre mi cuidado y mi dinero? Suena muy bien, dije, pero ya sabes que aquí soy muy feliz. Esta casa guarda muchos recuerdos de tu padre. Mamá, papá lleva 15 años muerto. ¿No crees que es hora de empezar un nuevo capítulo? La suave preocupación en su voz me partió el corazón. Si no hubiera visto lo que vi anoche, quizá habría considerado su sugerencia. Mi hijo se preocupaba por su madre anciana y quería asegurarse de que estuviera segura y bien cuidada. Habría sido conmovedor. En cambio, fue aterrador. Lo pensaré, dije finalmente. Es una decisión importante. El alivio de Michael era evidente. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Quizás podríamos ir allí la semana que viene solo para echar un vistazo. Quizás. Me levanté y empecé a recoger los platos del desayuno. Sabes, debería llamar a Helen hoy, asegurarme de que se encuentra mejor. De hecho, mamá, Jessica me ha pedido que te diga que Helen probablemente necesite descansar unos días. El médico ha dicho que las visitas podrían ser demasiado estimulantes mientras se recupera. Qué conveniente. Mantenerme alejada de la víctima hasta que las pruebas desaparezcan de su organismo y ella no pueda recordar los detalles con claridad. Después de que Michael se marchara, me senté en mi estudio y pensé en el momento oportuno. Habían esperado hasta que vendiera la empresa para actuar. Muy inteligente. Si hubiera muerto hace 6 meses, mis 21 millones de euros habrían ido a parar a Michael en mi testamento de todos modos. Pero como regalo de una persona viva, tendría diferentes implicaciones fiscales. Matarme ahora, especialmente si primero podían fabricar signos de deterioro mental, les daría motivos para impugnar cualquier cambio reciente en mis planes sucesorios. Sonó el teléfono. Era mi abogado, David Hartwell, que me devolvía una llamada que le había hecho antes. Sara, me alegro de saber de ti. ¿Qué tal la fiesta de jubilación? Atrevida, respondí. David, necesito verte pronto. ¿Va todo bien? Miré por la ventana de mi estudio al jardín que mi marido había plantado hacía 20 años. Las rosas florecían maravillosamente, a pesar de no tener a nadie que las cuidara, salvo una anciana a la que, al parecer, no se le podía confiar ni su propia vida. No estoy segura, dije, pero creo que estoy a punto de averiguarlo. David Hartwell había sido mi abogado durante 20 años, lo que significaba que me había acompañado durante la muerte de mi marido, la creación de mi negocio y todas las decisiones importantes desde entonces. David, un hombre delgado y preciso que controlaba cuidadosamente sus emociones, era exactamente el tipo de abogado que uno quería cuando sospechaba que su familia estaba tratando de matarlo. Su oficina daba al centro de la ciudad desde el piso 15, toda de madera oscura y sillas de cuero diseñadas para inspirar confianza. Siempre me había sentido segura allí, rodeada de libros de derecho y el sutil aroma de una colonia cara.
Cuéntame todo, dijo David después de que su secretaria nos trajera café y cerrara la puerta. Le conté todos los detalles de la fiesta, el desmayo de Helen, la visita de Michael esa mañana. David escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en su bloc de notas. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó cuando terminé. Tan seguro como de que estoy sentado en esta silla. David se recostó en su silla y se golpeó los labios con el bolígrafo. El problema es demostrar la intención. Jessica podría alegar que estaba añadiendo algo inofensivo al champán, un suplemento, un aromatizante, algo personal. Sin analizar el champán restante, no tenemos pruebas de intento de asesinato. Entonces, analicémoslo. Si encontramos veneno, tendremos pruebas de que intentó matar a alguien. Pero seguiremos sin poder demostrar que su intención era matarte específicamente a ti. Podría alegar que su objetivo era su propia madre para cobrar el seguro o que estaba destinado a otra persona completamente diferente. No había considerado ese ángulo. Entonces, incluso con pruebas de envenenamiento, ¿podrían escapar de un cargo por asesinato? Por intento de asesinato, sí. Pero, Sara, hay algo más que debemos discutir. La expresión de David se volvió seria. Si están dispuestos a matarte por tu dinero, podrían intentar otros enfoques primero. Por ejemplo, impugnaciones legales de tu competencia. ¿Con qué argumentos? Tu edad, el hecho de que vivas sola, el estrés de vender tu negocio. Si pueden demostrar un deterioro progresivo de tu capacidad mental o de tu juicio, podrían solicitar la tutela. Una vez que controlen tu persona, controlarán tus bienes. De repente, la sugerencia de la residencia cobró sentido. Aislarme, rodearme de profesionales médicos que podrían estar dispuestos a documentar signos de confusión o demencia, especialmente si a esos profesionales se les pagaba bien por sus observaciones. ¿Qué tengo que hacer? David abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. Primero, documentamos tu estado mental actual. Haré los trámites necesarios para que te evalúe un psiquiatra geriátrico, alguien especializado en evaluar la competencia de clientes de edad avanzada. Ponlo en el expediente inmediatamente. ¿Y luego? Luego seremos creativos con la planificación de tu patrimonio. La sonrisa de David era afilada. Si Michael y Jessica quieren jugar con su dinero, asegurémonos de que lo hagan según sus reglas. Pasamos las siguientes 2 horas revisando las opciones. Estructuras fiduciarias que dificultarían que cualquiera pudiera impugnar mis decisiones. Directivas médicas que especificaban exactamente quién podía y quién no podía tomar decisiones sanitarias en mi nombre. Acuerdos financieros que activarían auditorías automáticas si alguien intentaba acceder a mis cuentas sin la debida autorización. Hay una cosa más, dijo David mientras me preparaba para marcharme. Teniendo en cuenta lo que me ha contado sobre lo que pasó anoche, creo que debería pensar en su seguridad personal. Si lo han intentado una vez, lo volverán a intentar, probablemente con más cuidado la próxima vez. Pensé en la sugerencia de Michael de que me quedara con ellos anoche. Qué conveniente habría sido. Una viuda afligida y angustiada por la repentina enfermedad de una amiga, quizás tomando un sedante para ayudarla a dormir. Es muy fácil para una mujer mayor tomar accidentalmente demasiadas pastillas. ¿Qué me recomienda? Para empezar, cámaras de seguridad, sensores de movimiento, un sistema de botón de pánico. Puedo recomendarle una empresa especializada en la protección de personas con un alto poder adquisitivo. Personas con un alto poder adquisitivo. Al parecer, eso era lo que yo era ahora.
lo suficientemente rica como para que mataran por mí. De camino a casa, me sorprendí a mí misma estudiando cada coche en el espejo retrovisor, preguntándome si me estaban siguiendo. Paranoia, probablemente. Pero, como solía decir mi marido, no eres paranoico si realmente te persiguen. Mi teléfono sonó cuando entré en el garaje. Era Jessica, con una voz alegre y artificial. Sara, quería decirte que mamá ha vuelto del hospital. Se encuentra mucho mejor, aunque no recuerda gran cosa de lo que pasó anoche. El médico dice que es normal en este tipo de incidentes. Qué oportuno. Me alegro mucho de que esté bien. Me encantaría ir a verla mañana. Oh, todavía no está en condiciones de recibir visitas. Quizá dentro de unos días te lo diré. Por supuesto, cariño. Solo dile que pienso en ella. Después de colgar me quedé sentada en mi coche durante un buen rato, mirando la casa que había sido mi hogar durante 30 años. Mi marido y yo la compramos cuando Michael tenía 10 años, llenos de sueños sobre cenas familiares y reuniones navideñas. La hipoteca era un poco elevada entonces, pero éramos jóvenes y optimistas, seguros de que todo saldría bien. Ahora parecía una fortaleza sitiada, pero llevaba suficiente tiempo en el negocio como para saber que, a veces, la mejor defensa es un buen ataque. Era hora de demostrar a mi familia de lo que era capaz una mujer de 70 años. La empresa de seguridad llegó a las 8 de la mañana siguiente. 3 técnicos en furgonetas sin distintivos pasaron el día instalando cámaras, detectores de movimiento y un sistema de botón de pánico que podía llamar a la policía en menos de 3 minutos. Les dije a los vecinos que había tenido problemas con el robo de paquetes, una historia bastante creíble en cualquier barrio residencial. Por la tarde, mi casa estaba mejor protegida que la mayoría de las joyerías, pero la verdadera seguridad vino con el sobre que el mensajero de David entregó a las 2 de la tarde. Mi testamento actualizado, los documentos del fideicomiso y las directivas médicas, todo debidamente atestiguado y notariado. Si Michael y Jessica querían mi dinero, tendrían que esperar y obtendrían mucho menos de lo que esperaban. El Nuevo Testamento reducía la herencia de Michael de todo a un modesto fondo fiduciario que le pagaría 45.000 euros al año de por vida, suficiente para vivir cómodamente, pero no para financiar su estilo de vida actual. La mayor parte de mi patrimonio se destinaría a la investigación del cáncer, con cantidades menores para varias organizaciones benéficas a las que había apoyado a lo largo de los años. En cuanto a Jessica, no recibiría nada, ni un centavo. Nunca me había gustado esa mujer, pero la había tolerado por el bien de Michael. Sin embargo, el intento de asesinato fue lo que me hizo trazar la línea. Estaba leyendo los documentos por última vez cuando sonó el timbre. A través del monitor de seguridad pude ver a Michael y Jessica de pie en el porche de mi casa, ambos con aspecto sombrío. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Michael cuando abrí la puerta. «Por supuesto, querido. Pasad». Se acomodaron en mi salón. Jessica se sentó en el borde del sofá, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Michael miró alrededor de la habitación, fijando la vista en la nueva cámara de seguridad que había en la esquina. «¿Una cámara nueva?», preguntó. «Robos de paquetes», respondí con naturalidad. «Hoy en día nunca se es demasiado precavido». Jessica carraspeó. «Sara, hemos estado pensando en lo que pasó la otra noche con el accidente de mamá». «¿Sí? Bueno, es que nos sentimos muy mal por haber celebrado la fiesta aquí. Si algo de lo que trajimos le provocó el malestar», dijo, y se calló.
secándose los ojos con un pañuelo. Observé esta actuación con aprecio profesional. Jessica claramente había estado practicando. Estoy segura de que no fue nada de lo que trajisteis, querida. ¿Y si lo fue? Michael se inclinó hacia adelante. ¿Y si había algo malo en el champán o en la comida? Mamá, nunca me perdonaría si te hubiéramos puesto en peligro accidentalmente. Ahí estaba, la preparación para lo que fuera que tuvieran planeado a continuación. La cuestión es, dijo Jessica, que creemos que sería mejor que te cuidáramos durante un tiempo, solo hasta que estemos seguros de que estás a salvo. ¿Cuidarme? ¿Cómo? Bueno, podrías quedarte con nosotros, dijo Michael, solo temporalmente, hasta que averigüemos qué pasó la otra noche. Dejé que el silencio se prolongara, observando sus rostros. Michael parecía genuinamente preocupado. Siempre había sido bueno convenciéndose a sí mismo de que sus motivaciones eran puras. Jessica parecía una mujer con la hipoteca atrasada. Es muy considerado por vuestra parte, dije finalmente, pero aquí estoy perfectamente segura. ¿De verdad? Preguntó Jessica con tono cortante. Tienes 70 años, Sarah, y vives sola. ¿Y si te pasa algo y nadie te encuentra durante días? El mismo argumento que Michael había utilizado ayer. Estaban siguiendo un guión. ¿Y si te caes? Añadió Michael. ¿O tienes un infarto? Mamá, a tu edad puede pasar cualquier cosa. A mi edad. Como si tener 70 años significara que ya estaba muerta y aún no me hubiera dado cuenta. Sabéis, dije pensativa, tenéis toda la razón. A mi edad puede pasar cualquier cosa. Por eso, precisamente, me he pasado el día actualizando mi testamento. La temperatura de la habitación bajó unos 10 grados. ¿Tu testamento?, preguntó Jessica con voz cuidadosamente neutra. Sí. Es increíble cómo el roce con la mortalidad, aunque sea la de otra persona, te hace pensar en estas cosas. Me di cuenta de que mi antiguo testamento estaba terriblemente desfasado. Michael se había puesto pálido. ¿Qué tipo de actualizaciones? Le sonreí. La misma sonrisa que le había dedicado cuando tenía 8 años, y le pillé mintiendo sobre haber roto mi jarrón favorito. ¡Oh! Solo algunos pequeños ajustes para reflejar mis prioridades actuales. Ya sabes cómo son estas cosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Prácticamente podía oír sus mentes aceleradas, tratando de averiguar hasta qué punto se habían visto trastocados sus planes. Bueno, dijo Jessica finalmente, con voz tensa. Estoy segura de que lo que hayas decidido es lo mejor. Yo también lo creo, querida. Se marcharon poco después, prometiendo volver a verme pronto. Los observé desde mi monitor de seguridad mientras permanecían sentados en su coche en mi entrada durante 10 minutos, manteniendo lo que parecía una conversación muy intensa. Entonces Jessica hizo una llamada telefónica. No podía oír lo que decía, pero veía que gesticulaba enfadada. Michael intentaba quitarle el teléfono y ella le apartaba la mano. Cuando por fin se marcharon, me serví una copa de vino y me acomodé en mi sillón favorito. Mañana pondría en marcha la segunda fase de mi plan. Pero esta noche iba a disfrutar de la primera velada tranquila que había tenido en días. Después de todo, hay algo profundamente satisfactorio en ver cómo tus enemigos se dan cuenta de que te han subestimado. El juego acababa de empezar y yo llevaba jugando mucho más tiempo que ellos. A la mañana siguiente recibí una visita inesperada. Helen Peterson estaba en mi puerta, pálida pero decidida.
agarrando un pequeño bolso como si fuera un salvavidas. Sara, necesito hablar contigo, dijo sin preámbulos. Es sobre lo de la otra noche. La invité a pasar y preparé té, estudiando su rostro en busca de signos de envenenamiento. Parecía cansada, pero alerta, sin duda, más coherente de lo que su hija quería hacerme creer. Jessica me dijo que tuve algún tipo de reacción a la medicación, dijo Helen acomodándose en el sillón de mi salón. Pero, Sara, yo no tomo ninguna medicación excepto vitaminas. No lo he hecho en años. Interesante. ¿Qué recuerdas de la fiesta? Todo. Hasta que empecé a sentirme mareada. Recuerdo que el champán tenía un sabor extraño, amargo, casi metálico. Y recuerdo haber visto a Jessica cerca de la mesa de las bebidas haciendo algo con una botella pequeña. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de botella? Como un frasco cuentagotas del tipo que se usa para aceites esenciales u otras cosas. Las manos de Helen temblaban ligeramente mientras dejaba la taza de té sobre la mesa. Sara, creo que mi hija intentó envenenarte. ¿Por qué piensas eso? Helen se rió con amargura. Porque lleva meses hablando de tu dinero. De lo injusto que es que tú tengas tanto y ellos pasen apuros. De lo fácil que sería su vida si te pasara algo. Las piezas encajaban. ¿Ha dicho algo concreto? El mes pasado me preguntó si creía que habías actualizado tu testamento recientemente. Parecía muy preocupada por la herencia de Michael. Helen me miró a los ojos. Sara, creo que llevan tiempo planeándolo. Tomé una decisión. Helen merecía saber lo que su hija había intentado hacer, y yo necesitaba una aliada que hubiera sido testigo directo de su comportamiento. Helen, vi a Jessica poner algo en mi copa de champán. Cambié nuestras bebidas a propósito. Se le quedó el rostro pálido. Intentó matarte y, en cambio, casi muero yo. Sí. Nos quedamos sentadas en silencio un momento, asimilando la magnitud de lo que había sucedido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Helen finalmente. Les voy a dar exactamente lo que quieren, respondí, pero no de la forma en que esperan conseguirlo. Helen arqueó una ceja. ¿Qué significa eso? Significa que tu hija y mi hijo están a punto de aprender que algunos juegos tienen más en juego de lo que creían. Después de que Helen se marchara, llamé por teléfono a un antiguo contacto de negocios. Patricia Williams dirigía una agencia de investigación privada especializada en espionaje corporativo y verificación de antecedentes. Habíamos trabajado juntas varias veces a lo largo de los años cuando necesitaba información sobre posibles socios comerciales. Sarah Wilson. La voz de Patricia sonaba cálida al otro lado del teléfono. Me he enterado de tu venta. Enhorabuena. Gracias, Patricia. Necesito un favor, uno personal. ¿Qué tipo de favor? Necesito saber todo sobre las finanzas de mi hijo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones, todo. Hubo una pausa. Sara, ¿estás segura? A veces la información familiar puede ser incómoda. Estoy segura. Dame 48 horas. Mientras Patricia hacía su magia, yo puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Llamé a Michael y le pedí que quedáramos para comer en nuestro antiguo restaurante, el lugar donde habíamos celebrado su graduación en la escuela de arquitectura, su boda y el nacimiento de Emma. Llegó nervioso, mirando constantemente su teléfono. ¿Cómo te encuentras, mamá? Parecías alterada cuando llamaste.
He estado pensando en lo que tú y Jessica dijisteis sobre mi seguridad, sobre planificar el futuro. Su rostro se iluminó. ¿Y? Creo que tenéis razón. Creo que es hora de hacer algunos cambios. Michael se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, he estado investigando Sunset Manor, el lugar que mencionaste. Les llamé esta mañana. Eso es maravilloso, mamá. Creo que te gustará mucho estar allí. Tienen una plaza libre, pero hay que ocuparla rápidamente. Hay otra persona interesada en la misma unidad. ¿Cuán rápido? La semana que viene. Tendría que pagar la cuota de inscripción antes del viernes para asegurarla. La emoción de Michael era palpable. Eso no es un problema, ¿verdad? Tienes el dinero de la venta. Por supuesto que sí. Es solo que... Bueno, es un gran paso. Pensé que quizá tú y Jessica podríais ayudarme con el papeleo. Aseguraros de que estoy tomando la decisión correcta. Por supuesto. Estaremos encantados de ayudarte. Sonreía mi hijo, memorizando su rostro. En unos días, esa expresión ansiosa cambiaría a algo muy diferente. Solo hay una cosa, añadí con naturalidad. El centro exige que todos los residentes tengan un poder notarial registrado, alguien que tome decisiones si ellos no pueden hacerlo. Esperaba que estuvieras dispuesto a asumir esa responsabilidad. Por supuesto, mamá. Lo que necesites. Perfecto. Michael pensaba que me estaba manipulando para que le diera el control de mi dinero. En cambio, estaba cayendo directamente en mi trampa. Patricia llamó el jueves por la mañana con su informe. Escuché con creciente asombro mientras detallaba la situación financiera de Michael y Jessica. Era peor de lo que había imaginado. Están endeudados hasta las cejas, dijo Patricia. La casa ha sido refinanciada 3 veces. Tienen 2 hipotecas más una línea de crédito con garantía hipotecaria que está al máximo. La deuda de la tarjeta de crédito supera los 75.000 euros. ¿Cómo han estado haciendo los pagos? A duras penas. El negocio de Michael lleva 2 años operando con pérdidas. Han estado utilizando tarjetas de crédito para pagar otras tarjetas de crédito. Son signos clásicos de desesperación financiera. ¿Algo más? Jessica contrató una póliza de seguro de vida a tu nombre hace 6 meses. 450.000 euros con ella como beneficiaria. Se me heló la sangre. ¿Cómo es eso legal? Ella alegó interés asegurable como su nuera y cuidadora. La compañía de seguros probablemente asumió que Michael era el beneficiario real y que Jessica solo se encargaba del papeleo. Una póliza de seguro de vida. Llevaban meses planeando mi muerte, no días. Hay una cosa más, Sara. Michael ha estado haciendo pagos regulares a alguien llamado Dr. Richard Steinberg, un psiquiatra geriátrico. ¿Para qué? Aún no estoy segura, pero los pagos comenzaron hace 3 meses. Son pequeñas cantidades como honorarios de consulta. Dr. Richard Steinberg. Tomé nota para preguntarle a David sobre él. Esa tarde, Michael y Jessica llegaron a mi casa con un maletín lleno de papeles para Sunset Manor. Extendieron los documentos sobre la mesa de mi comedor como generales, planeando una batalla. Este es el contrato de admisión, explicó Jessica, señalando una gruesa pila de papeles. Y este es el formulario de declaración financiera. En él se enumeran todos sus activos para que puedan calcular sus cuotas mensuales. Es muy exhaustivo, observé, echando un vistazo a los documentos. Querrían tener acceso a todas mis cuentas, todas mis inversiones, todo. Aquí está el documento del poder notarial, añadió Michael,
deslizando otro documento hacia mí. Es bastante estándar. Solo me da la autoridad para manejar tus asuntos financieros si tú no puedes hacerlo. Leí atentamente el documento del poder notarial. Era mucho más completo de lo que Michael había indicado. Con esta firma, él tendría acceso inmediato a mis cuentas bancarias, carteras de inversión y la autoridad para tomar cualquier decisión financiera en mi nombre. Esto parece bastante amplio, dije. ¿De verdad necesito darte tanta autoridad? Mamá, es solo por precaución, dijo Michael. El centro lo exige y, sinceramente, a tu edad, es bueno que alguien más joven se encargue de los complicados asuntos financieros. A mi edad. Ahí estaba esa frase otra vez. ¿Y si cambio de opinión sobre Sunset Manor? Pregunté. ¿Se puede revocar? Michael y Jessica intercambiaron una rápida mirada. Bueno, técnicamente sí, respondió Jessica, pero el centro tiene políticas estrictas sobre los residentes que intentan marcharse. Hay evaluaciones médicas, periodos de espera. Es complicado, por supuesto que lo era. Una vez que firmara esos papeles y me mudara a Sunset Manor, ellos controlarían mi dinero y me resultaría muy difícil marcharme, especialmente si el Dr. Richard Steinberg estaba esperando para evaluar mi competencia mental. Necesito pensarlo durante la noche, dije recogiendo los papeles. Es una decisión importante. Michael puso cara de decepción. Mamá, recuerda que tenemos que presentar todo mañana si quieres la unidad. Lo entiendo. Te daré una respuesta por la mañana. Después de que se marcharan, llamé a David Harwell. David, ¿qué me puedes decir sobre el Dr. Richard Steinberg? Steinberg es psiquiatra geriátrico. Se especializa en evaluaciones de competencia para pacientes de edad avanzada. ¿Por qué? Mi hijo le ha estado pagando por consultas. Hubo una larga pausa. Sara, Steinberg tiene fama de ser complaciente con las familias que están preocupadas por el juicio de un pariente anciano. Sus evaluaciones tienden a respaldar cualquier resultado que la familia desee. ¿Quieres decir que está dispuesto a declarar incompetentes a las personas a cambio de dinero? No podría decirlo oficialmente, pero he visto varios casos en los que las familias utilizan las evaluaciones de Steinberg para obtener el control de los bienes de una persona mayor. La imagen se estaba volviendo cada vez más clara. Michael y Jessica no solo iban tras mi dinero. Habían elaborado un plan exhaustivo para quedarse con él, meterme en Sunset Manor con el pretexto de la seguridad y el cuidado. Utilizarían el poder notarial para acceder a mis cuentas. Si me resistía o intentaba marcharme, el Dr. Steinberg me declararía mentalmente incompetente. En realidad, era bastante ingenioso. Si no hubiera visto a Jessica envenenar el champán, podría haber caído directamente en su trampa. David, necesito que me prepares algo, le dije, y lo necesito listo para mañana por la mañana. ¿Qué tipo de cosa? Algo que le enseñe a mi familia una lección que nunca olvidarán. Esa noche me senté en mi estudio y revisé el plan una vez más. Todo tenía que ser perfecto. Mañana, Michael y Jessica recibirían exactamente lo que se merecían. Pero primero tenía que hacer una llamada más. El viernes por la mañana amaneció gris y lluvioso, el tipo de clima que hacía que todo pareciera siniestro. Perfecto para lo que había planeado. Michael y Jessica llegaron a las 9 en punto, ambos vestidos como si fueran a una reunión de negocios, que en cierto modo era lo que iban a hacer. ¿Te has decidido, mamá?
preguntó Michael, acomodándose en mi salón con una emoción apenas contenida. Sí, saqué los documentos de Sunset Manor ya firmados y certificados por notario. Creo que tienes razón. Es hora de que empiece este nuevo capítulo. El alivio de Jessica era evidente. Oh, Sara, me alegro mucho. Te va a encantar estar allí. Estoy segura de que sí. Y Michael, también he firmado los documentos del poder notarial. Las manos de Michael temblaban mientras cogía los documentos. Es la decisión correcta, mamá. No te arrepentirás. Le sonreí. Estoy segura de que no. Pasamos la siguiente hora revisando los documentos financieros. Jessica tenía un ordenador portátil abierto y tecleaba frenéticamente mientras yo le proporcionaba los números de cuenta y los códigos de acceso. Cada pocos minutos intercambiaba una mirada significativa con Michael, como niños que no podían creer que la Navidad hubiera llegado antes de tiempo. Solo queda una cosa más, dije cuando terminamos. Tengo que firmar algunos documentos adicionales con mi abogado antes de que la transferencia sea oficial. Algo sobre las implicaciones fiscales de las grandes transacciones financieras. Por supuesto, dijo Michael. ¿Quieres que te llevemos a su oficina? En realidad, él vendrá aquí. David debería llegar en cualquier momento. Como si fuera una señal, sonó el timbre. Pero no era David Hartwell quien estaba en mi porche. Era la inspectora Lisa Morrison, de la policía local, junto con un colega que no reconocí. Señora Wilson, soy la inspectora Morrison. Necesitamos hablar con usted sobre un incidente que ocurrió en su casa a principios de esta semana. Michael se levantó rápidamente. ¿Qué tipo de incidente? Un presunto envenenamiento, respondió la inspectora Morrison, mirando alternativamente a Michael y a Jessica. Tenemos entendido que hubo una emergencia médica aquí durante una fiesta. Jessica se había puesto muy pálida. Fue mi madre. Tuvo una reacción a su medicación. El médico dijo que no era grave. En realidad, señora Hartwell, eso no es lo que informó el hospital. La inspectora Morrison sacó una libreta. Los resultados toxicológicos muestran que su madre ingirió una cantidad concentrada de extracto de adelfa. Eso no es un medicamento, es un veneno mortal. El silencio en mi salón era ensordecedor. También hemos analizado el champán que sobró de esa noche, continuó la detective. La botella que se abrió para la fiesta contenía el mismo extracto de adelfa. Alguien envenenó deliberadamente ese champán. Michael miraba a Jessica con una expresión de horror creciente. Jess, ¿qué has hecho? No he hecho nada. La voz de Jessica era aguda por el pánico. Esto es una locura. ¿Por qué iba a envenenar a mi propia madre? Eso es lo que estamos tratando de averiguar, dijo el inspector Morrison. Sobre todo porque la copa de champán con la mayor concentración de veneno estaba destinada originalmente a la señora Wilson. Jessica parecía a punto de desmayarse. Michael se hundió en su silla, con el rostro ceniciento. «Hay algo más», dije en voz baja. «Detective, enséñeles la póliza de seguro». El inspector Morrison asintió y sacó otro documento. Señora Hartwell, hemos descubierto que hace 6 meses contrató una póliza de seguro de vida por valor de 450,000 libras a nombre de la señora Wilson. Eso le da un claro motivo económico para cometer el asesinato. Esto es una locura, susurró Jessica. Sara, diles que esto es una locura. Miré a mi nuera, esa mujer que había fingido preocuparse por mí mientras planeaba mi muerte. Te vi echar el veneno en mi copa de champán, Jessica. Cambié nuestras bebidas a propósito. Michael levantó la cabeza de golpe. ¿Lo sabías?
¿Sabías que intentaba envenenarte? Lo sabía desde hacía días. También sé lo de tu situación financiera, lo del doctor Steinberg, lo de tu plan para declararme incompetente. Lo sé todo. Los documentos del poder notarial se deslizaron de los dedos entumecidos de Michael. Mamá, yo nunca... No sabía lo del veneno. Lo juro por Dios, no sabía que iba a intentar matarte. Pero sabías lo demás, ¿no? La residencia, el poder notarial, el plan para quedarse con mi dinero. El silencio de Michael fue respuesta suficiente. El inspector Morrison dio un paso al frente. Jessica Harwell queda detenida por intento de asesinato. Mientras esposaban a Jessica, se volvió hacia mí con los ojos llenos de rabia. Te crees muy lista, ¿verdad? No tienes ni idea de lo que has hecho. En realidad, dije, sé exactamente lo que he hecho. Después de que la policía se llevara a Jessica, Michael se sentó en mi salón como un hombre en estado de shock. Se quedó mirando los documentos del poder notarial esparcidos por el suelo, pasándose las manos por el pelo de vez en cuando. Ella dijo que solo se trataba de llevarte a un lugar seguro, dijo finalmente. Dijo que te estabas volviendo olvidadizo, que tomabas malas decisiones. Me convenció de que necesitabas protección. ¿Y el dinero? ¿Eso también era por tu protección? El rostro de Michael se descompuso. Tenemos muchas deudas, mamá. El negocio va mal, estamos atrasados en todo. Jessica dijo que si te pasaba algo natural, heredaríamos lo suficiente para empezar de nuevo. Pero nunca dijo nada sobre... Hizo un gesto de impotencia. ¿Sobre el asesinato? Pensé que solo estábamos preparándonos para lo inevitable, poniendo las cosas en orden para cuando tú... ya sabes, cuando muriera por causas naturales. Qué conveniente que esas causas naturales necesitaran un poco de ayuda para llegar. Michael me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho, mamá. Nunca quise hacerte daño. Estudié el rostro de mi hijo, buscando la verdad detrás del remordimiento. Una parte de mí quería creerle. Quería pensar que Jessica lo había manipulado para que llegara a esta situación. Pero llevaba demasiado tiempo en el negocio como para ignorar las señales de alarma. Michael, enséñame tu teléfono. ¿Qué? Tu teléfono. Enséñame los mensajes de texto que has intercambiado con Jessica durante la última semana. Michael dudó y luego me entregó su teléfono a regañadientes. Deslicé el dedo por sus mensajes y mi corazón se encogía con cada intercambio que leía. Jessica, ¿has hablado con mamá sobre Sunset Manor? Michael, sí, lo está considerando. Jessica, bien, cuanto antes la traslademos mejor. Ha estado haciendo demasiadas preguntas sobre nuestras finanzas. Michael, ¿y si cambia de opinión? Jessica, no lo hará, no después de mañana por la noche. Michael, ¿qué pasa mañana por la noche? Jessica, confía en mí, para el domingo nos estará rogando que la cuidemos. Le devolví el teléfono a Michael. Lo sabías, ¿verdad? Quizás no el método específico, pero sabías que Jessica estaba planeando algo para la noche de la fiesta. Michael bajó los hombros. Pensé que quería asustarte de alguna manera, quizás simular un robo o algún tipo de accidente que te hiciera darte cuenta de que no estabas seguro viviendo solo. ¿Pensaste que iba a simular un intento de asesinato? No un asesinato, solo algo que te convenciera de mudarte a Sunset Manor por voluntad propia. La naturalidad con la que lo dijo me heló la sangre.
Mi propio hijo se había sentido cómodo con la idea de traumatizarme para que accediera. Michael, hay algo más que debes saber, dije. Contraté a un investigador privado para que examinara tus finanzas. Se puso pálido. ¿Qué descubrió? Todo, la deuda, el negocio fallido, el hecho de que has estado viviendo por encima de tus posibilidades durante años. Saqué el informe de Patricia, pero hubo una cosa que me interesó especialmente, los pagos al doctor Steinberg. Mamá, ¿puedo explicarlo? Ah, sí, porque según esto, le has estado pagando para que te asesorara sobre mi caso durante 3 meses, antes de que sugirieras Sunset Manor, antes de que expresaras cualquier preocupación sobre mi estado mental. ¿Sobre qué le asesorabas exactamente, Michael? Michael se cubrió el rostro con las manos. Jessica dijo que necesitábamos un plan B por si te negabas a firmar el poder notarial de buen grado. Un plan B. Steinberg accedió a evaluarte y buscar signos de demencia o incompetencia. Jessica dijo que era solo una precaución, por si acaso te ponías difícil. Sentí algo frío en el pecho. Desde el principio planeabais declararme mentalmente incompetente. Solo si era necesario, solo si te negabas a dejarnos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿A qué, Michael? ¿A daros mi dinero? La verdad flotaba en el aire entre nosotros. Mi hijo, el niño al que había criado, amado y por el que me había sacrificado, había estado planeando destruir mi independencia y robarme el trabajo de toda mi vida. Hay una cosa más, dije en voz baja. Los papeles que has firmado hoy. El poder notarial que te he dado. Michael levantó la vista con esperanza. Sí, son falsos. David los preparó especialmente para esta reunión. Te otorgan poder notarial sobre una cuenta bancaria que contiene exactamente €1. Michael me miró conmocionado. ¿Qué? Mi dinero real está protegido de forma segura en fideicomisos a los que no puedes tocar. El testamento que tanto te preocupa te deja unos modestos ingresos anuales y nada más. Y si te condenan por conspiración en el complot para asesinar a Jessica, incluso eso desaparecerá. El rostro de Michael se desmoronó. Ha destruido mi vida. No, Michael, tú has destruido tu propia vida. Yo solo me he asegurado de que no pudieras destruir la mía en el proceso. Mientras veía a mi hijo sentado allí, destrozado, sentí algo que no esperaba. No era satisfacción ni venganza, solo una profunda y agotadora tristeza por el hombre en el que había decidido convertirse. 3 meses después, estaba sentada en mi jardín observando cómo florecían las rosas, pensando en finales y comienzos. Jessica había sido condenada a 15 años por intento de asesinato. Michael recibió 3 años por conspiración, aunque su abogado logró rebajar la pena respecto a los cargos originales. Emma, mi nieta, había llamado la noche anterior. A sus 16 años ya tenía la edad suficiente para comprender lo que habían hecho sus padres, la edad suficiente para horrorizarse por sus decisiones. Abuela Sara, lo siento mucho, me dijo con la voz entrecortada por las lágrimas. No tenía ni idea de que estuvieran planeando nada de esto. Lo sé, cariño, nada de esto es culpa tuya. ¿Puedo ir a visitarte este verano? Sé que mamá y papá están fuera, pero me gustaría verte. Me encantaría, le había respondido, y lo decía en serio. Emma era inocente en todo esto, una víctima de la codicia de sus padres, tanto como yo. Helen Peterson se había convertido en una amiga inesperada. Ahora quedábamos para tomar café 2 veces por semana, 2 mujeres unidas por la extraña experiencia
de haber sobrevivido a la traición de sus propias familias. Estaba pensando en escribir un libro sobre el maltrato a las personas mayores, utilizando nuestra historia como ejemplo aleccionador. ¿Sabes?, dijo Helen durante nuestra última cita para tomar café, no dejo de pensar en lo cerca que estuvieron de salirse con la suya. Nunca tuvieron ninguna oportunidad, respondí. Llevo 40 años lidiando con gente que quiere mi dinero. La única diferencia esta vez era que compartían mi ADN. Helen se rió. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminó todo? ¿Con los dos en la cárcel? Consideré la pregunta seriamente. ¿Me arrepentía? Michael era mi hijo, el niño que había criado y amado. Pero también era un hombre que había estado dispuesto a destruir mi vida por dinero. Lamento que fuera necesario, dije finalmente. Pero no me arrepiento de haberme protegido. El timbre interrumpió mi ensimismamiento en el jardín. A través del monitor de seguridad, pude ver a David Hartwell de pie en mi porche, con un maletín en la mano y con un aire inusualmente satisfecho. David, ¿qué te trae por aquí? Buenas noticias, dijo, acomodándose en mi salón. La compañía de seguros ha decidido no impugnar la póliza de Jessica sobre tu vida. Como fue condenada por intentar asesinarte, van a anular la póliza y devolver todas las primas pagadas. Eso es algo, supongo. Hay más. Los acreedores de Michael están embargando todos sus bienes para pagar sus deudas. Eso incluye la casa que les ayudaste a comprar. Te preguntan si quieres hacer una oferta. Pensé en la casa de Michael y Jessica, con sus encimeras de granito y sus techos altos. Todas esas cosas bonitas que habían deseado con tanta desesperación. No, dije, que se la quede otra persona. Alguien que pueda permitírselo honestamente. David asintió y sacó otro documento. El último punto. La reestructuración de su fideicomiso ha finalizado. Su dinero ahora está protegido de forma perpetua. Nadie puede acceder a él sin su consentimiento explícito por escrito, y si alguien intenta declararle incompetente, el fideicomiso se transfiere automáticamente a una organización benéfica. Gracias, David, por todo. Después de que David se marchara, me serví una copa de vino y me senté en mi terraza, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. A mis 70 años, había aprendido que el dinero saca lo mejor y lo peor de las personas. Por desgracia, había sacado lo peor de mi propia familia. Pero también había aprendido algo más. Era más fuerte de lo que creía, lo suficientemente inteligente como para descubrir sus planes, lo suficientemente fuerte como para detenerlos y lo suficientemente resistente como para construir una nueva vida sin ellos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Emma. Abuela, me han admitido en la universidad. Derecho, tal y como me sugeriste. Estoy deseando contártelo todo cuando vaya a visitarte. Sonreí y le respondí, enhorabuena, cariño, estoy muy orgullosa de ti. Quizás esa fuera la verdadera victoria. No detener el plan de Michael y Jessica, sino garantizar que la siguiente generación tuviera la oportunidad de elegir mejor. Emma crecería sabiendo que el dinero era una herramienta, no un objetivo, que la familia significaba apoyo y amor, no explotación y codicia. Las rosas de mi jardín florecían maravillosamente, cuidadas ahora por un magnífico servicio de jardinería que podía permitirme fácilmente. La casa transmitía paz, protegida por sistemas de seguridad y documentos legales que garantizaban mi independencia. Empecé esta historia hablando de un intento fallido de envenenamiento en mi fiesta de jubilación, pero, en realidad,
se trataba de algo mucho más importante: la diferencia entre ser mayor y ser impotente. Puede que tenga 70 años, pero estaba lejos de ser impotente, y cualquiera que intentara poner a prueba esa teoría aprendería, como Michael y Jessica, que subestimar a una anciana astuta es un error muy caro. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien y asegurarse de que las personas que te han hecho daño no disfruten de los frutos de sus intrigas. Yo había hecho ambas cosas y dormía tranquila sabiéndolo. Después de todo, a mi edad, una buena noche de sueño vale más que todo el dinero del mundo. El hecho de tener ambas cosas era solo una ventaja adicional. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión es importante.